Bueno chicos, finalmente llegamos aquí, el final de este módulo operativo. Aquí ya vamos a concluir, vamos a resumir toda la estrategia haciendo un backtesting. ¿Qué es un backtesting? Es analizar el mercado desde cero en base a los fundamentos que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar tema por tema lo aprendido. Entonces, lo primero que hacemos es el primer tema, que es subir H4, mirar el gráfico, un poquito más de cerca, y va a ser marcar la estructura general. Me voy a acercar un poco más, ahí, listo. Entonces, lo primero que se hace, marcar la estructura general. ¿Qué vemos? Entonces vemos que el precio viene desde por allá, hace un impulso, luego hace un retroceso, luego hace un impulso, luego hace un retroceso. Y bueno, es como para ir resumiendo, lo primero que hacemos es entender en qué parte de la tendencia estamos actualmente. Entonces, si sabemos que el precio se mueve por impulsos y por retrocesos, entender en qué parte estamos. Si estamos en tendencia alcista, bajista o lateral. Ese es el primer paso que hacemos, marcar las zonas. Vemos que en esta parte, listo, el mercado se mueve de forma lateral durante un tiempo. No hace mucho. Y ya luego que hace, rompe esa zona lateral con un impulso. Luego se empieza a mover de forma lateral dentro de un rango nuevamente, que es esta zona de acá. Y bueno, ya identificado esto, una vez identificado esto, entendemos en qué parte estamos. ¿Por qué identificamos que estamos en un rango? Porque hay un impulso, no hay un retroceso, pero no hay una tendencia como tal. Porque el precio iba en tendencia alcista, tuvo un doble techo, que es que el precio subió, tocó, rebotó, volvió a tocar y volvió a bajar. Entonces una zona fuerte de soportes y de resistencia. Sabemos que en este alto, esta zona de acá, hay una zona de resistencia fuerte porque el precio H4, que es una macroestructura, tocó dos veces y rebotó al mismo punto. Entonces esa zona la marcamos. Bueno, ya vimos la estructura. Yo esto pues me lo sé de memoria. Yo es para que lo vean visualmente. Y bueno, borramos. Ya marcamos que estructura básica. Listo. Ahora vamos a marcar soportes y resistencias. Vamos a mirar cuáles son los puntos más fuertes donde el precio reacciona. Y vemos que aquí hay uno. ¿Por qué? Porque el precio toca una, dos, y esa tercera vez que se acercó pero no tocó. Entonces es una zona fuerte de resistencia. Listo. Ya marcamos soporte, resistencias, vimos estructura de mercado. Ahora vamos a pasar al tema de acción del precio. Acuérdense que mediante bajamos de las temporalidades nos indica que cada vela representa esa temporalidad correspondiente. En este caso cada vela representa 30 minutos. En este caso cada vela representa 5 minutos. Y cada vez que bajamos de temporalidad, les voy a mostrar algo. Ejemplo, la última vela. Se supone que estamos en la última vela, ¿verdad? Entonces, cada que, por ejemplo, marquemos dónde inició esta vela y dónde terminó esa vela, hasta dónde llegó, que fue aquí. Vean, cada que bajamos de temporalidad, aparecen más velas. Entonces, estamos H4. Aquí hay 4 velas que conforman esa vela que habíamos visto. Si bajamos M30, sería el doble. Hay 8 velas. Si bajamos M15, cada vez hay más que nos representa el mismo movimiento de la vela. Correcto. Entonces, listo. Mirar la acción del precio. ¿Dónde miramos la acción del precio? O sea, ¿qué nos indican las velas? Que el precio repela o no repela a una zona fuerte de resistencia. Por ejemplo, vea una zona fuerte de liquidez. Vamos en el tema de liquidez.
Entonces si miramos H1, porque es importante mirarlo en temporalidades altas y no a M5. Yo opero a M5 porque el precio se mueve más rápido, pero aquí vemos realmente cuáles son esas zonas fundamentales donde el precio tiende a reaccionar. Entonces, ¿qué podemos notar? Desde este máximo, supongamos que esta es la zona de liquidez, un ejemplo. Un poquito más arribita, ahí es donde dejó el mechazo. Y bueno, extende. Marquemos la zona y simplemente arrastremos. Nos damos cuenta que casualmente pega en varios puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Marcar los puntos o identificarlos. Yo los identifico visualmente, pero para los que son nuevos, aquí hay uno. En este punto hay dos toques en nuestra zona. En este punto llega y entra en nuestra zona de liquidez y deja rechazo. Es un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque el precio llega a entrar a la zona, pero nos deja mecha hacia abajo. Y finalmente, finalmente está este punto que vean que llega a nuestra zona y forma un martillo invertido. ¿Qué es un martillo invertido? Es una vela dentro de la parte de velas que vimos que nos indica que el precio rechaza hacia esa zona. Entonces, ya vimos, un momento quito esto, ya analizamos que hay una zona fuerte ahí como tal de liquidez donde el precio la llena. Ahora, ¿qué identificamos? El retroceso. Si el precio se mueve por impulsos y retrocesos, hay que mirar y tener muy en cuenta hasta dónde estamos, que son el tema de impulsos, retrocesos, pero en este caso vamos a mirar el tema de los imbalances y Fibonacci. ¿Por qué los imbalances? Porque el precio viene y hace todo este movimiento. Entonces, acuérdense que los imbalances funcionan como imanes. Tarde que temprano el precio tiene que venir a llenar este imbalance de acá. El Fibonacci, ¿por qué lo utilizamos? Porque nos permite medir en qué punto el precio se va a retroceder. ¿Cómo? Marcamos desde donde empezó a caer el precio. Acuérdense, si es bajista, el punto de origen estaría arriba. En la parte de donde inicia ponemos el 100%. Ahí donde inició el movimiento y hasta donde llegó y rebotó. ¿Qué es nuestra zona de liquidez? Ya con el Fibonacci aseguramos más o menos hasta dónde podría retroceder el precio. Ahora lo que vamos a hacer es identificar si concuerda con una zona de liquidez. Entonces lo que vamos a mirar va a ser lo siguiente. Y es revisar que en este punto el precio deja rechazo hacia la zona de abajo. Entonces, la zona golden o zona de Fibonacci la vamos a identificar como la zona entre el 50 y el 61%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Si concuerda con alguna zona de liquidez. Vamos a marcar la zona de liquidez entre esos dos puntos, hasta donde según el Fibonacci nos muestra que el precio puede llegar. Correcto. Y simplemente estando ahí, la extendemos. Y vamos a mirar si el precio conecta con una zona, que son estas velas de acá. Ahí identificamos que una zona de liquidez escondida que es en este punto de acá. Entonces es probable que el precio que haga, acuérdense, el precio se mueve por impulsos y por retrocesos. Tenemos una zona acá fuerte donde el precio sabemos que va a devolverse. Pero hay que mirar de qué forma puede llegar el precio allá, porque no puede llegar, digamos, de forma directa. No puede simplemente subir. ¿Qué puede hacer el precio? Que ahí es donde empieza el tema de la operativa. Ya tú miras zonas de reacción donde hay soportes o resistencias pequeñas. En este caso, ¿qué puede hacer el precio? El precio en este momento está apagado porque es fin de semana. Pero el precio ya dejó rechazo hacia nuestra zona. Ya hizo una manipulación que era, acuérdense lo que les había enseñado, que la manipulación sucede cuando hay una zona que se supone que es fuerte, que es esta zona acá. Vean que el precio rechazaba mucho esa zona, pero no. ¿Qué hizo el precio? Siguió bajando y llegó a nuestra siguiente zona. ¿Cuál fue nuestra siguiente zona? Acá, donde el precio dejó mecha.
Ahí, un poquito más arribita. Ahí lo que hicimos fue refinar. Extendemos y casualmente ahí el precio deja mecha. Entonces llegó ya a nuestra zona de liquidez, hizo la manipulación y se comió este soporte. ¿Qué sigue ahora? Mirar hasta dónde pueda llegar. Ya marcamos la zona del 61.8. ¿Qué puede hacer el precio antes de llegar a nuestro imbalance? Puede hacer un impulso, un retroceso y nuevamente un impulso hacia esa zona de acá. Ahora, para futuro, ¿qué tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando el precio llega a llenar nuestro imbalance? Si apenas el precio llega a tocar el imbalance, ¿pensamos que es momento de vender? No. El precio tiende a volver hacia los máximos. Tiende a volver a tomar la liquidez que dejó allá arriba. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, vean acá. Este primer máximo que hizo el precio, con esta vela verde, esta primerita, se supone que esa es una zona de liquidez, es un máximo. ¿Qué nos indica eso? Que el precio había llegado hasta ahí y empezó a bajar. ¿Qué fue lo que hizo esta siguiente vela? Comerse la siguiente vela verde que dejó toda esa mecha hacia arriba. Lo que hizo fue volver y subir un poco más. Es decir, se comió toda esta zona de liquidez. Acuérdense que normalmente la gente deja los stop loss en la punta de la mecha. ¿Qué hizo el precio? Sacó un poco de gente, se devolvió y ahí se hizo todo este movimiento fuerte rojo. Entonces, acá nuevamente tenemos una zona de liquidez y vean que casualmente el precio subió y la mecha quedó en esta zona de acá. Entonces vemos que es una zona fuerte. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? Porque hay mucha gente que confunde y dice, no, pero es que la resistencia está mucho más abajo. ¿Cuál sería la resistencia acá? Esta zona de acá. ¿Qué dice la gente? Apenas el precio llegue ahí, yo voy a vender. ¿Dónde pondría mi SL? En el cuerpo del máximo anterior, por allá arriba. Podría ser un ejemplo. Pero eso está mal. Van a ver que a futuro el precio va a volver a tomar la liquidez que hay acá, porque ya el precio dejó una mecha allá. Y ya el precio hizo todo un movimiento que ya vimos que fue descendente. Ahora vamos a mirar hasta dónde puede llegar el precio y en caso tal de que llegue, ¿qué puede hacer? Entonces ya internamente empezamos a mirar la estructura de mercado. Ya usamos Fibonacci, miramos el imbalance, sabemos que va a llegar a llenar ese imbalance, vimos zonas de liquidez, miramos dónde puede haber una futura manipulación y listo muchachos, o sea, no es más. Ahí de alguna otra manera, y las velas, que es el tema de acción del precio, que nos confirma cuando el precio da rechazo hacia una de nuestras zonas, lo que nos da mucha más seguridad. Ya luego lo otro es mirar, digamos, dentro o internamente, donde el precio puede tender a rebotar y devolverse. Por ejemplo, vemos que aquí puede haber una posible zona de reacción, una posible resistencia en este punto de acá. ¿Qué puede hacer el precio? Puede llegar ahí y bailar un poquito. Si rompe esta zona, la siguiente zona es la de arriba. Si rompe esas dos zonas, la siguiente zona es venir a llenar el espacio del imbalance. Entonces, lo que quiero que entiendan con esta operativa es que se puede hacer, o sea, se puede entender el mercado, que es lo más fácil. Bueno, lo más difícil que diga. ¿Cómo? Con las herramientas correctas. Apenas ustedes se vuelvan buenos lectores del gráfico, apenas ustedes empiecen a tener un criterio y entender hasta dónde puede llegar el precio y dónde entrar. Acuérdense, acá no gana el que más operaciones abre. Acá gana el que es más paciente y sabe en qué momento entrar. Tú ves el gráfico moviéndose en tiempo real, hay compradores, vendedores entrando, pero lo que tú tienes que tener en cuenta es todo el movimiento, donde reacciona. A ti no te importa cuánta gente esté adentro operando, a ti te importa es dónde reacciona y si cumple con tu operativa. Yo les enseñé como 4 o 5 confirmaciones. Ya ustedes pueden jugar entre ellas. Mínimo para entrar, espero que tengan de 2 a 3 confirmaciones. ¿Eso qué hace? Que entre más confirmaciones tenga, más posibilidad tiene que el precio de hacer lo que nosotros predijimos. Y listo muchachos, no es más. Ya el siguiente video que les voy a mostrar a continuación es de resultados como tal de esta operativa.
sea, operaciones que he tomado con esta operativa y que han tenido resultados. Y el siguiente curso que vamos a mirar, el siguiente módulo, es acerca de psicología de trading. Este sí lo voy a dejar en un solo video que va a ser un poco más extenso, pero eso es todo por hoy. No siendo más, les deseo una feliz noche.